¿Qué pasaría si te dijera que existe un libro capaz de responder los grandes misterios de la vida? Y además es una llave para convertirte en maestro de tu experiencia en la Tierra. Ese libro es el Kybalión, uno de los textos más enigmáticos que existen. En este episodio, dos buscadoras, Silvana y yo, nos adentramos en sus principios y compartimos lo que descubrimos al vivirlos, no solo al leerlos. Sin teorías complicadas, solo vivencias reales, reflexiones profundas y mucha magia cotidiana. Si estos temas te llaman, quédate porque este episodio puede cambiarlo todo. Bienvenidos a Vipassana, un podcast diseñado para inspirar y acompañarte en el arte de fluir con la vida. Aquí celebramos la impermanencia, abrazamos el cambio y exploramos el poder de vivir en el presente. Soy Natalia Alarcón, instructora de meditación, eterna aprendiz y obsesionada por conectar con mi propósito de vida. Y este proyecto es parte de mi misión. Aquí encontrarás herramientas, meditaciones y conversaciones para reflexionar, crecer y conectar con tu propósito. ¿Estás listo para descubrir quién eres y desbloquear tu potencial? Entonces, empecemos. Hola, hola, bienvenidos a Vipassana. Mil gracias por estar aquí. Hoy estoy muy feliz, estoy muy contenta porque estoy grabando con una persona muy especial para mí, una personita que conocí hace poco, pero que realmente aún no sé, pero sé que está teniendo un propósito en mi vida. Entonces, bienvenida, Silvana. Qué placer que estés aquí conmigo. Gracias por tenerme. Ha sido muy divertido como la vida nos ha cruzado en los caminos, porque en realidad, o sea, nos cruzamos hace que como 15 años. Además, además. Entonces, ha sido muy bonito ver cómo la vida simplemente te deja esas como migajitas en el camino, como para que después cuando ya llega la conexión esté ese contexto, ¿no? Sí. Que permita para que sea una conexión, puede que sea así como que salió de la nada, porque nos conocimos así como que de la nada, pero hubo esa como que esa chispita y enseguida dije, no, espérate, tengo que conocerla, tengo que invitarla a un café, tengo que invitarla a la casa, no sé, tengo que ser amigas. Y bueno, hace rato estábamos también queriendo como grabar juntas, hace también algún tiempo, creo que desde que te conocí dije, tenemos que grabar algo juntas. Se dio la vibra. Y hoy ha sido el momento. Y bueno, vamos a hacer como algo diferente. Chan, chan, chan. Hoy, o sea, quiero que sepan que yo soy la persona más... me cuesta a veces confiar tanto como en lo que voy a decir que construyo muy bien los guiones de Eres los podcasts. estructurada. Sí. Hoy no lo voy a hacer. O sea, hoy literalmente decimos que esto vamos a hacerlo divertido, que fluya La fluición. y que simplemente se expanda la verdad de nuestro corazón en esta conversación. Ujú, 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 ujú. Entonces metimos 4 papelitos en una bolsita y esperamos que alguno de ellos salga en este momento porque así tenía que ser, porque había un mensaje tal vez para ti, tal vez para mí. Entonces, vamos a sacar un papelito, pero antes quiero preguntarte, Silvana, quiero que le cuentes a todas las personas que hoy escuchan Vipassana quién eres y cuál es tu misión en esta vida. Wow. Bueno, primero que nada, gracias por tenerme aquí y acompañarme a este espacio tuyo tan bonito. Em, yo nací Silvana Holguín en la bella ciudad de Barranquilla, Colombia, un 7 de diciembre en 1987. Y me crié en esta ciudad hasta los 11 años. Después de ahí mi vida como que se activó y desde entonces he vivido con un ritmo en el cual tengo aproximadamente o promedio de 3 a 5 años en una ciudad, en una ubicación. Entonces he estado mudándome mucho, me termino como activando de diferentes formas que en sí que hago, pues ahora mismo me dedico a
a lo que es como una práctica de terapia holística, que es guía álmica. Eh, Doy guía a través de utilizar la herramienta de diseño humano, pero también tengo una pasión y una misión con el cannabis medicinal. Entonces me he dedicado los últimos 10 años a construir mucho desde ese rubro y así hago como diferentes cosas a la vez. Mi, mi, mi diversión y lo que me divierte es enseñar a las personas a cómo reconocerse, a cómo reconectar con su esencia, con su alma, con su esencia pura y lo que sea que ese proceso conlleve, ya sea un apoyo o un acompañamiento emocional o de pronto algo más espiritual, pues ahí estoy. Y las diferentes formas que eso se expresa, pues también las he explorado. Así que todo lo abarco en lo que es mi espacio que se llama la magia cotidiana. Y ahí simplemente recuerdo como anclarle lo mágico a lo mundano y a través de reconectar con ancestría sabiduría ancestral en el mundo moderno. Wow. Silvana es una mujer muy mágica y muy mística. Nosotros nos conocimos en una ceremonia de honguitos y Silvana era una de las facilitadoras y una de esas personas que acompañaba con mucho amor todo ese proceso tan hermoso. Y yo diría que sí, que tu misión es un poco despertar. Sí, es ser como iniciadora. Esa es una de las formas que me han descrito últimamente. Soy como un puente. Yo creo que soy como un oasis, porque uno sigue en su camino, ¿no? Yo simplemente estoy para darte un poco de agua, de comida, herramientas y sigue con tu camino, campeón. Bueno, ya creo que tendremos un poco más de tiempo para hablar sobre el diseño humano y todas las cosas que hace y estoy segura que en la conversación de hoy saldrá más de una vez. Así que si estás lista, te doy el honor. Aquí dice. Ay, Dios, tengo Equivalión. miedo. ¡Ah! Viste, tenía que ser. Teníamos la mayoría parte del día mencionando el Kybalión de alguna forma u Sí. otra. Bueno, salió el Kybalión. Uf, qué fuerte, no me lo esperaba, no Ok. me lo esperaba. ¿Cuándo conociste tú el Kybalión? El Kybalión llegó a mí hace unos 3 años. Em, Llegó en un proceso de despertar, pero como ya sabremos, hay despertares dentro de despertares, porque el despertar es un proceso que nunca acaba, Constante. constante. Y es cíclico y es como la muñequita rusa. Como una cebollita. Miles y miles y miles de capitas. Y no despiertas una sola vez, No. despiertas en toda tu vida un montón de veces. Ujú. Y qué rico. Porque cada despertar viene con asombro. Mm. Y viene con oportunidades de empezar de ver la vida con ojos nuevos. Sí, en cada despertar como que se despierta una versión de ti y en ese momento estaba en un despertar de conocerme de una manera que nunca antes me había visto. Por alguna razón, a mi correo me llegó el correo de una persona que me dice, este libro llegó a mí y te lo tengo que enviar. Y me lo envió en un PDF. Y cuando yo leí el nombre, yo, el Kybalión. Y eso se veía rarísimo. ¿Qué es eso? Me leí como las primeras 5 o 10 páginas y dije, ok, no estoy lista para esto. Sí, porque como que cada oración tienes que leerla como 5 veces. Y bueno, y dije, simplemente no estoy lista para esto. Y lo cerré y así. Y siento que estoy en este momento en otro despertar, en otro momento de mi camino de evolución. Y en este momento, el despertar por el que estoy pasando en este momento me hizo acordarme de las 5 páginas que yo leí del Kybalión hace 3 años. Y dije, ok, creo que ya entonces sé por dónde es. Y ahí fue donde el Kybalión vuelve a llegar a mí por segunda vez
y es donde realmente estoy entendiéndolo todo. ¿Y a ti? ¿Cómo llegó el Kybalión a ti? Llegó por, o sea, fue impresionante como llegó en manos de una persona, que esa persona se la dio a otra persona y esa persona me la dio a mí. Y fue muy al azar como sucedió. Pero esa persona cuando me lo dio me dice, te va a encantar este libro. Si no te lo has leído, si no sabes nada, te va a fascinar. Ya para ese entonces, eso fue como el 2018, 18, 19, como a finales del 18 para el 19. Y ya para ese entonces ya yo había empezado mi camino con las plantas medicinales, ya yo había empezado como que ese transitar esta vida conscientemente de la mano del mundo espiritual, de la mano del Espíritu Santo, que sea el éter quien me guíe activamente. Entonces, cuando, igual como tú, como que yo no sabía qué me estaba esperando, cada página era como una aventura, era como, como en las películas de Disney que se abría el libro y se iluminaba la cara, como que ¡fua! Así, para mí esa es la experiencia, era así, porque veía palabras muy concisas, o sea, como dije, cada oración hay que leerla como 5 veces, principios que entendía, pero que yo no sabía cómo verbalizar. Entonces le dio estructura a algo que reconocía, pero que eran como números volando en, en mi mente. Y esto le dio como que la estructura de las fórmulas como para yo adecuarlo y entender. Como que, ok, ya tengo palabras para expresarlo. Y desde entonces inspiró justamente la creación de la magia cotidiana, inspiró que yo también Wow. compartiese, ¿no? Como que mis curiosidades y mis pasiones y lo que me gusta y lo que no me gusta. Y mi lente fue a través de conectar con el Kybalión. Porque yo soy muy, muy privada. Porque no necesariamente introvertida, yo puedo ser extrovertida, especialmente Ujú. con la gente con la que me siento cómoda, pero sí me considero una persona como ermitaña. O hermética. Y también, eh, entonces, a través de conectar con el Kybalión fue que reconocí como que no, no, espérate, como que ese recordar de que uno está aquí para compartir. Uno está aquí para compartir su experiencia de vida. Para eso estamos acá. Para poder compartirlo desde un punto en donde estamos nutriendo esa experiencia humana. Y yo la asemejo a, bueno, ahorita vamos a hablarlo cuando hablemos del primer principio, pero es como la gran nube, ¿no? La nube, el cloud, donde todo está guardado, o sea, como que esa gran base madre, ¿no? Y nuestra experiencia humana es para compartirla y después subirla a la nube. A mí una de las cosas que más me llama la atención, dentro de muchas, es que realmente el Kybalión es fascinante. Es ese principio cuando él te está diciendo que si este libro o esta escritura ha llegado a tus manos es porque estás listo. Y Ujú. es mucho de cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Ajá. Y así es, aparece en el momento exacto y te activa de una forma que solamente esta llave te puede activar. Hay pocas llaves similares al Kybalión, pero hay varias. No es la única, pero sí es un texto codificado que activa la conciencia. Y yo lo amo. Porque también es cortito. O sea, hay Sí, llaves similares al Kybalión que te activan igual, pero son 20 tomas de enciclopedia. El Kybalión tiene que, ¿cuánto? Como 120 páginas, ciento sí, veintidós Entonces es portátil. sí, 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 no, esa frase, o sea, esa parte me deja, wow, porque realmente nosotros siempre tenemos la posibilidad de ver en muchos aspectos. Ujú. Y los maestros, por ejemplo, los milagros siempre están ahí, solamente que a veces no estamos listos para verlos. Exactamente. No estás mirando ahí porque estás muy preocupado con otra óptica. Entonces, te da Sí, estructura a lo que estás viendo y te permite
interactuar con esta realidad con, con, con más soberanía, porque control no hay. Ujú. Es- el control no existe, eso es un invento de la mente. Pero al entender cómo funcionan los principios, es como entender la ley de la gravedad. O sea, yo sé que si me tiro de la cama me voy a caer al piso, no voy a flotar. No es que, ¿me entiendes? Como que ya entender esos principios te permiten transitar esta vida con un poco más de coherencia con todo lo que está alrededor. Bueno, yo creo que podríamos comenzar explicándole a las personas qué es el Kybalion. O sea, imagínate que estás con alguien que te pregunta, ¿y eso qué es? ¿Qué les dirías tú a todos los que nos oyen ahora que dirán de estas de qué están hablando? Bueno, es un libro. Es un libro escrito alrededor de 1910. Algunos tomos no tienen esa información específica porque es que ya desde entonces se ha replicado em, por muchas casas. Y el punto es que este libro fue escrito a través de los tres iniciados. ¿Quiénes son los tres iniciados? No sabemos tampoco. Em, y como hablamos ahorita, los chismes dicen que dos de ellos pudieron haber sido Mark Twain y Nikola Tesla, porque ellos, tenían una amistad muy profunda y pudiese ser como que este libro apareció en esta época en donde ellos estaban en su apogeo, así que porque pues no pudiésemos de pronto divertirnos con eso. Pero los tres iniciados vienen de un linaje Ok. de sabiduría ancestral que predata básicamente lo que nosotros conocemos como nuestras civilizaciones humanas. O sea, es información que técnicamente predata la Tierra, que es indiferente al mundo físico. O sea, está basado en principios de cómo esta realidad está conformada, este universo está conformado. Wow. Si no sabemos quiénes son los tres iniciados, los chismes nos dicen una cosa, pero realmente no, ellos nunca revelan su identidad ni No. nunca lo harán, realmente. Y a mí algo que me ayudó a entender mucho de qué era el Kybalión era em, esa explicación Ujú, de cómo funciona la vida, de cómo funciona el universo, ujú. de cuáles son las leyes, Ujú, de ujú. dónde fueron creadas. Que hay leyes, que hay leyes que hay leyes que están, que funcionan siempre han funcionado y siempre van a funcionar. Entonces, conocerlas te permite navegar las aguas, saber de dónde viene la corriente, saber que la corriente va y viene, te permite saber cuándo entrar, cuándo salir. Es simplemente eso, es como un manual de vida para el universo. Es como, no sé si te acuerdas de esa película y ese libro que se llama The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Es una joya literaria y la película es espectacular, es súper bizarra, pero obviamente, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Em, y me da risa porque obras así siento que tienen muy impregnados estos principios, o sea, como que son principios que trascienden culturas, trascienden el tiempo, entonces es como espiritualidad neutra. A mí me encanta ver al Kybalión como un libro, tú lo puedes ver tan esotérico como quieras o lo puedes ver tan material como lo quieras. O sea, material me refiero a que si tú te pones a ver estas leyes que se expone aquí, son leyes que tú puedes utilizar para vivir tu vida. Ujú, Y esa herramienta es demasiado poderosa porque el real maestro es maestro porque entiende a la ley, no porque ujú, va en contra de la ley. tal cual. Y nos las pasamos como humanidad en contra de las leyes todo el tiempo, de todas, de absolutamente todas. Es nuestra naturaleza también. O sea, estudiando todo este tipo de disciplinas y filosofías y sistemas,
he llegado a la conclusión de que literalmente todo está en sintonía y en coherencia con las leyes universales, excepto la mente humana. Ujú, Es lo único ujú. que piensa que puede hacer lo que se le dé la gana. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío. O sea, lo único que tiene libre albedrío es Wow. la mente humana, es el ser humano. O sea, nosotros somos tan especiales. Ese concepto de que somos hechos en la imagen de Dios, o sea, es muy cierto, es algo muy práctico y es algo que se puede desglosar y presenciarla o apreciar lo especial que puede ser. Entonces, con este tipo de conceptos, ¿sí? Esas leyes nos indican cómo poder estar en coherencia, cómo revisarnos, cómo revisar el ego, cómo revisar cómo reacciona a las cosas, porque hay unos parámetros por los cuales me puedo revisar para poder estar en coherencia con lo que me rodea. Sí, nosotros nos creemos siempre por encima de la ley. Sí, o sea, El tal cual. ego, El ego siempre está por encima de la ley. el ego. Pero bueno, entonces, no sé, ¿cómo comenzamos? Yo Hablamos creo un poco que de cada principio. sí, porque es que ese es el punto, ¿no? ¿Qué es lo que detalla el Kybalión? Nos detalla las 7 leyes universales, los 7 principios. Estos 7 principios están vinculados con los 7 chakras. Wow. Son ciertos arquetipos tan universales que literalmente transcienden, transcienden todo tipo de doctrina. Entonces, podemos ir, cada uno como que se amplifica desde el anterior. Entonces, como que empezamos desde lo más básico, desde la mente, Ujú. ¿no? Que es el Todo primer principio. empieza en la mente, el primer principio. El todo es mente. Dios, papá Dios, ¿qué es Dios? Todo, omnipotente, omnipresente. ¿Por qué? Porque estamos en la mente de Dios. El Kybalión nos enseña que el todo es mente, la mente es todo. Entonces, hay un visual que nos da, que es si tú cierras los ojos y te imaginas un león caminando en la sabana africana y ese león se encuentra con un riachuelo y empieza a tomar agua. Ese león es tan real como tú eres real. Yo soy real. Esta mesa que tenemos enfrente, este micrófono que tengo enfrente, es real en la mente de Dios. Como que ese es el concepto de lo que es Dios. Dios es todo, todo, todo lo que yo soy es parte del todo. Es imposible que yo sea separada de ese concepto porque todo de mí está dentro de él. Y todo empieza en la mente. El nivel individual, a nivel pragmático, a nivel práctico, todo empieza desde la mente. Todo empieza con un pensamiento. Si yo tengo hambre y quiero un sándwich, ese sándwich ya completo, yo comiéndomelo, es un pensamiento antes de yo cocinarlo. ¿Mm? Entonces, eso es lo que nos empieza a enseñar el Kybalión con el principio del mentalismo, que todo empieza por la mente. Todo lo que sucede en esta vida empieza y termina en mi mente. ¿Qué significa eso? Que yo soy la única persona que tiene responsabilidad de mi vida, de lo que sale de mi mente, de lo que sale de mi boca, de lo que yo manifiesto a través de mis pensamientos. O sea, vamos a tratar de dejarlo lo más eh, Ese primer principio para mí, lo más para mí simple. significó una cachetada cósmica, o sea, fue como, ¿qué? Y básicamente lo que dice es eso, que estamos, nosotros vivimos en la mente de Dios. Ujú, Él explica varias cosas que Dios puede estar en una meditación en este momento. Y todo esto es una creación de Dios ujú, en su mente. ujú, O que Dios puede estar en un sueño. El ujú, todo está en un sueño. Y ujú. pues así mismo está creando todas estas realidades. Y algo que dice que me vuela la cabeza es como nosotros somos apenas un abrir y cerrar de ojos del todo. Ujú, Todo lo que ujú, vemos, incluso lo que no somos capaces de percibir, ujú, otras dimensiones, galaxias, ujú, otros seres de luz, otras almas, absolutamente todo está en la mente del todo.
y eso para el todo, incluso el universo, los planetas, los sistemas solares, todo lo que nosotros creemos que es el infinito, todo está en la mente de el todo y eso para el todo es un abrir y cerrar de ojos. Sí, exactamente. Entonces, qué te abre eso? Porque es una llave, ¿no? Cada principio, leer el Kybalión está codificado. ¿Qué significa? Que al tú ser expuesto a las palabras, a los conceptos, te abre un portal en tu propia mente de comprensión de estos conceptos. Entonces, ya, si nunca lo habías escuchado, acabas de escucharlo por primera vez y acabas de tener un momento en donde te das cuenta que no eres el centro del universo. ¿Y qué significa eso? ¿Cuál es el otro significado? Que eres una pieza clave de este rompecabezas, pero que no eres el centro del universo. Pero tienes que entender cuál es tu lugar, entender que hay un ecosistema que va más allá de lo que estás viendo y percibiendo, pero es igual de importante para ti estar en armonía con eso, porque está conectado todo con todo. Es imposible no estar conectado. La desconexión es una mentira del ego, una mentira de la mente. El tú sentirte desconectado de alguien o de algo, incluso de Dios, es imposible. Es imposible porque estamos siendo creados por Dios. Es imposible desconectarte de esa fuente creadora. Tal cual. No hay manera. Y todas las dimensiones, todo, absolutamente todo existe dentro de ese concepto. Y nosotros que somos, cada persona somos una oportunidad para el todo saber esa experiencia. Entonces, él simplemente quiere saberlo todo. Ella, él, como quiera llamarle, porque es una fuerza andrógina, es madre y padre, no es una cosa o la otra, va más allá de ese concepto. Igual más adelante vamos a hablar de género, porque es un principio de esta realidad. Así que, y como es notable, el principio del mentalismo corresponde al chakra de la corona, al chakra de la conexión divina. Wow. Mm. No, y ese principio, si uno lo quiere aplicar a su vida, es lo que dijiste ahorita, o sea, es lo que estabas mencionando ahorita, que si nosotros estamos en la mente del todo, todo lo que vemos a nuestro alrededor está en nuestra mente. O sea, este principio aplica en todas las dimensiones, en todos los planos de conciencia posibles. Y aplicarlo a tu vida sería, oye, realmente velo todo a tu alrededor. Todo es tu creación. Todo es una creación de tu mente. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Si es bonito o es feo, es tu percepción, está en tu mente. Sí. Bueno, seguimos al siguiente, que es el principio de la correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Y esto está relacionado con el chakra del tercer ojo, el chakra de la visión, de la ilusión, de ver las cosas como son. Entonces, el principio de la correspondencia es bello porque empieza con el concepto de que uno como tal es el que crea lo de afuera. O sea, como yo lo estoy viendo afuera, es abajo. No es como que arriba está influenciando abajo, no, no es que como yo estoy viendo arriba, como es arriba, es abajo, yo me miro hacia adentro. Como es adentro, es afuera. Ese orden es consciente, no es aleatorio. ¿Por qué? Porque lo que está adentro es lo que, es lo que permite que se manifieste lo de afuera. Si lo vemos como el colectivo ahora mismo que tenemos guerras. Estuvimos hace poco en una pandemia, que la cuarentena, que las guerras políticas, geográficas, todo lo que estamos viviendo, ese caos que es una representación de el mundo interno que vive el individuo en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque vivimos con estreses, porque tenemos vidas que pensamos que tenemos que mantener y eso nos saca de nuestro centro, y entonces como hay caos interno, porque no lo estamos procesando, pues, ¿por qué nos sorprende que hay caos externo? Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Sí, todo lo que, como hablamos ahorita, todo lo que em, ocurre en las distintas esferas de nuestra vida
son un reflejo de nosotros mismos, de algo que está dentro, de algo que se está proyectando. Y ahí es donde todos los principios también empiezan como a juntarse los unos con otros y es como que uno no puede, casi que el otro sostiene al siguiente. Todo lo produces con la mente y solamente proyectas lo que está en tu interior. Que eso es tan importante reconocer, porque yo siento que la mayoría de las razones por el sufrimiento humano se basan en proyecciones de mi mundo emocional que estoy proyectando en la persona que tengo enfrente o en la etnia que tengo enfrente o en lo que sea que yo decido proyectar mi juicio. Si yo veo una persona y yo, ay, no, pero qué fastidiosa porque ella es muy mandona y te has revisado. ¿No será que tú también estás siendo mandona y es tu psiquis la que te está llamando la atención a través de tu verlo en otra persona? Porque como es adentro es afuera, por eso es que se dice el ladrón juzga por su condición. Es la misma cosa. Solo he dicho de una forma coloquial para el mundo moderno. Pero es lo mismo, lo que nosotros vemos, lo que proyectamos en el mundo externo, es una proyección de nuestro mundo interno. Pero justamente por ignorar ese principio, porque la gente, y bueno, me incluyo, o sea, no somos conscientes de esta ley universal, creemos que todo lo que ocurre no tiene nada que ver con nosotros. Que somos inconsecuentes. Sí, Pero no, eso es parte de la desconexión que tenemos. que eso que está sucediendo no tiene nada que ver conmigo. Y lo que no nos acordamos es de la correspondencia que existe entre esos dos planos o de esos mundos. No, y si nos podemos profundizar un poco, como es arriba es abajo. O sea, ¿qué es lo que vemos arriba? La astrología. ¿Qué representa la astrología? Arquetipos de cómo el ser humano vino a vivir la vida. Entonces los astros son simplemente una forma de revisar lo que está sucediendo acá abajo. Y tenemos más de 5.000 años trabajando con la astrología de esta forma porque reconocemos que los astros lo que son es simplemente una forma de vernos reflejados a nosotros. Como es arriba, es abajo. No, increíble. Bueno, vamos con el tercero. El chakra de la garganta, o sea, el principio de la Ah, vibración. pero espera, entonces el segundo principio, el principio de la correspondencia está ligado al chakra, El el tercer tercer ojo ojo. de la visión. Wow. Ujú. Y el de la vibración viene siendo el de la garganta. Em, Uf, ese me encanta, el de la me fascina. vibración, ¿verdad? Pues vamos construyendo. Entonces ya sabemos que todo viene de la mente. Ya sabemos que todo se refleja, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y ahora ya estamos lidiando ya más con la materia, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que todo, absolutamente todo, está en constante movimiento. No existe algo congelado en el tiempo y el espacio. Todo está en movimiento. Todo depende qué tan rápido se está moviendo. Y esto se puede ver reflejado en un átomo o en tu propia vida, ¿no? Como que hay momentos donde te estás moviendo, muchas cosas se están moviendo y hay momentos en donde no, y eso te trae a otras enseñanzas, pero esto se aplica a todo. A mí este principio me encanta. Yo antes de leer el Kybalión, así como lo leía en este momento, venía muy engomada con temas de física cuántica. Mm, Y era como, para mí era la forma en que yo había encontrado para entender qué era este mundo. mm, Porque yo veía yo, ¿cómo es posible que haya un sol? ¿Cómo es posible que haya una luna? ¿Cómo es posible que yo me mueva de esta forma? O sea, yo empecé no a cuestionar mi vida, pero sí a querer entenderla, de cómo era esto posible y cómo a nadie le parecía esto. Y la física cuántica me ayudó mucho a entender eso, muchísimo. Y cuando leí este principio, sentí que todo me hizo match, todo concordó. Y es que no hay células en nuestro cuerpo que no estén en vibración. Absolutamente todo está en movimiento, todo es una vibración constante. Y
yo decía, no entiendo, entonces si todo está en vibración, ¿por qué yo puedo verte a ti como cuerpo material? ¿Por qué yo puedo verme? ¿Por qué yo puedo tocarme? Porque esto es sólido. Y gracias a ese libro entendí que, como lo decía, esto depende de la velocidad en la que vayan esos electrones y esos protones. Ujú, ujú, Entre mayor velocidad ujú. hay menor densidad de la masa Exactamente. y entre menor velocidad hay mayor densidad. Es decir, nuestro cuerpo es energía densificada, Exactamente. Pero sigue siendo pero sigue vibración, siendo energía, sigue siendo energía. solamente que a un movimiento tan bajo y Ujú, tan lento que es capaz de verlo. Pero imagínate que ese movimiento fuera mucho, mucho, mucho más rápido, pues no lo verías ujú, y no lo podrías tocar, por ende. ujú. Es impresionante porque, o sea, tú puedes agarrar la mesa que tenemos enfrente, es de madera, y tú dices, no, esto es sólido, ¿no? Se siente sólido, pero en realidad, si agarramos un microscopio atómico, el espacio del átomo es el 98% del átomo. Tienes el núcleo que está chirriquitico en el centro y los electrones ahí dando vueltas, pero el espacio de esa nube de electrones es ese espacio vacío. Pero de eso está hecho, la sangre, el pelo, la mesa, todo. ¿Qué es eso? Es simplemente la velocidad. Es como entender que que el calor y el frío en sí no existen, o sea, simplemente es la misma cosa, pero en diferentes variaciones. O sea, el átomo se está moviendo más rápido y por ende se siente más calor. ¿Por qué? Porque hay más movimiento y entre más quietud se siente más frío. Entonces, es todo lo mismo, solamente que es la forma práctica de entender este principio, es entender que todas las verdades son verdades, solamente que están vibrando en frecuencias diferentes. Es todo de dónde está tú sintonizado y a qué estás anclado. Entonces, para todo hay como oportunidad de hay algo más, porque nada es estático, nada es simplemente es y ya. Todas las verdades son verdad. Cuando te dicen eso, tú dices, ¿qué? Entonces, ¿a qué le voy a decir? Ah, siempre tengo la razón, o sea, ¿me entiendes? Como que no existe. Nunca vas a tener 100% la razón porque siempre va a haber un margen en donde dos verdades van a congeniar. ¿En qué momento el calor deja de ser calor y empieza a ser frío? En algún momento uno empieza a percibir uno más que el otro, pero es lo mismo. Sí. Y el Kybalión dice que el principio de vibración, y cuando él te dice que todo es vibración, es que todo es vibración. O sea, incluso el todo Todo. es vibración. Lo que el Kybalión describe como el todo, Dios, la vida, la fuente, pero está también en vibración, solo que en una vibración, Que wow, o sea, no tenemos la forma de no, entenderlo, ni siquiera conceptualizarlo. Nuestra mente no está diseñada no. para ese tipo de conceptualizaciones. Y no importa, el punto es ser un buen ser humano aquí en la Tierra. Pero bueno, para mí la vibración te lleva al camino de entender el ritmo. Todo está en vibración, sí, todo está en movimiento. El ritmo. Pero entonces también ahora todo viene y va. Nada es estático en el tiempo tampoco. Siempre va a haber una marea que entra y una marea que sale. Y ese va anclado al corazón. Pum, 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 pum. Todo es cíclico Ujú, y lo vemos mucho en los ciclos de la naturaleza. ujú, Eh, no existe un otoño sin primavera. ujú. Hay que pasar por ahí. Ujú. Si estuviésemos todo el tiempo en invierno, pues no hay sol, ¿ok? Pero si estamos todo el tiempo en sol, pues ok, no hay crecimiento por otros lados. Es necesario y lo cual te permite aceptar. Ujú. Uf, sí. Aceptar dónde te encuentras, apreciar lo que tienes, Ujú. porque si estás en buenas, pues en cualquier momento se te puede ir. Y si estás en malas, en cualquier momento se te puede arreglar. Entender este principio siento que sana, siento que es liberador, porque
muchas veces creemos que a veces esas cosas que nosotros etiquetamos como malas son por algún motivo que tiene que ver conmigo, que algo está mal conmigo. Ujú, Ese síndrome del impostor que siempre está ahí diciéndote es que es tu culpa, es ujú, que no lo vas a hacer bien. ujú. Y a veces caemos en situaciones en las que son difíciles, pero no, a veces no tiene nada que ver con que haya algo mal contigo. A veces no, nunca tiene que ver con eso, sino con que hay cosas que tienes que vivir y punto. Punto. Algunos lo van a vivir a edad temprana y algunos lo viven a la última etapa de vida, algunos lo viven en la mitad de la vida, pero todos pasamos por lo mismo. Todos pasamos por lo mismo. Es como el concepto de si vemos el arco de la historia del zodíaco, es como la expresión de la conciencia y cómo va evolucionando hasta que ya tiene toda la información. O el tarot también. El tarot es todo el viaje también de los arquetipos de la conciencia. Entonces, Ujú. ¿qué significa eso? Que todos vamos a pasar por ahí. Todos vamos a, por ejemplo, todos vamos a pasar por pérdidas. Todos vamos a pasar Ujú. por la muerte de un padre, la muerte de una madre, ya sea a temprana edad o muy lejos de nuestra vida, o de pronto nacimos con esa herida, pero todos vamos a lidiar con esa herida en algún momento. Ujú. Son partes del ciclo de cómo la conciencia evoluciona, cómo crece, y es parte de la huella dactilar de lo que hace la vida única de cada quien, pero aceptar que van a haber momentos en donde va a haber escasez, pero a la vez recordar que nada es permanente. Entonces significa que cuando estemos en esos momentos, ¿cómo podemos salir adelante con la cabeza arriba? Sin permitir que cuando estemos en circunstancias que son retantes, nos agobie la circunstancia y de pronto prolongar estar en un estado más de la cuenta porque no supimos navegar esa circunstancia, o de pronto no nos preparamos lo suficiente cuando estábamos en abundancia, que cuando viene el momento de la sequía nos quedamos sin nada. Es como aprendes. Es que este ritmo es, este principio del ritmo, es tan revelador que tú puedes también incluso no dominarlo, porque esa no es la palabra, pero tú puedes conocerlo tanto que prepararte. Ujú, Incluso con eso que acabas de decir, todo lo que sube tiene que bajar ujú, y todo lo que baja tiene que subir. Entonces hay dos cosas. La primera, que creemos que nos vamos a quedar permanentemente o arriba o abajo. ujú, Si este principio lo tuviéramos tan intrínseco, entendiéramos que esto momento por el que estoy pasando, que tal vez no es mi favorito, no es para siempre. Y que ese momento también, no sé, eufórico o lo que sea que me está haciendo sentir tan bien, tampoco. Y en realidad ninguno de esos dos está la felicidad o nada por el estilo. ujú. Está en entender el ritmo de la vida. Exactamente. ¿Qué tiene cada etapa para enseñarte? Sí. Porque tiene que ver con eso, aprendizaje. El alma encarnó en un cuerpo humano aprender, netamente. Todo este mundo existe netamente para que el alma aprenda. Así que bueno, hay que aprender a amar las lecciones. Y según el diseño humano, hay personas que vinieron a vivir esa prueba de error más que otras personas. Entonces, ¿me entiendes? Hay diferentes capas de cómo puedes experimentar eso, pero todos vamos a experimentarlo. ¿Siguiente? Siguiente. Bueno, después del ritmo, ya que hay movimiento y ese movimiento hay un ritmo que viene, la causa y el efecto, el plexo solar, la voluntad, cómo utilizas tu voluntad y cuál es el efecto de tus acciones. La causa y efecto es el principio que luego con las doctrinas católico-cristianas es lo que se considera o lo que se llama el pecado. El pecado es netamente la ley de causa en efecto
En efecto, valga la redundancia. Esta realidad se rige bajo ese principio. Si tú plantas la semilla de un naranjo, no te va a salir un manzano. Em, si hubo un derrumbe, el derrumbe no sucedió porque sí, fue porque durante un tiempo el viento y sucedió que abatió la tierra por suficiente tiempo, que perdió eh, una parte en una colina como que pierde cimientos y una piedrita se cae y esa piedrita hace que otra piedrita se caiga y de repente hubo un derrumbe. O sea, el derrumbe no pasó porque sí, fue porque hubo una causa. Entonces, ¿a qué nos llama esto? Responsabilidad radical. Responsabilidad sobre absolutamente todo lo que sale de mí. Todo pensamiento, toda palabra, toda acción. ¿Por qué? Porque va a haber un efecto. Y si ese efecto es coherente o incoherente, me va a caer a mí. ¿Que puede afectar a otras personas? Sí, pero en esencia, esta experiencia de vida solamente tiene que ver conmigo. Entonces, la ley de causa y efecto nos deja muy en claro de que aquí hay un sistema de rectificación para mantener esa coherencia. Este principio deja un poco mal parado a la casualidad. Sí, de hecho dice el libro que la casualidad es simplemente una ley No existe. a la que no le han encontrado un nombre. Exacto, es cuando tienes al árbol tan cerca que no puedes ver el bosque. Es simplemente que no tienes toda la información. Es simplemente que, sí, es una casualidad, no, eso no existe. Es una palabra para un concepto que no es real. Ujú. Sí, ellos dicen eso. O sea, la casualidad es simplemente una ley no nombrada, Mm, pero que nada en realidad es casual. Ni el evento más remoto de tu vida es una casualidad. Absolutamente nada. Ni la hoja que pasa al lado tuyo es una casualidad, nada, nada. porque viene de una serie de sucesos, Ujú, de efectos ujú, que tienen al final una causa. ujú. Y que tienen un efecto deseado al final también. Le decimos coincidencias o diosidencias, como quieras decirle, no existe. O sea, no existe eso como que, ay, mira qué casualidad, no. Todo tiene una razón de ser y es más, podemos profundizarlo. O sea, hay ángeles que dictan esta realidad, ¿no? Cada ángel tiene un trabajo específico que hacer, ¿no? Cada hoja tiene un ángel que está diciéndole cómo crecer. Cada hoja que se cae de un árbol tiene un ángel que le dice cómo caer. O sea, nada se cae al azar, nada funciona al azar. ¿Por qué? Entonces, ese ángel se va a asegurar de que esa hoja se caiga específicamente como se tiene que caer para caerle encima a una hormiguita. Entonces, esa hormiguita tiene que cargar, ¿me entiendes? Y eso lleva a una sinfonía que nuestra mente simplemente no está al tanto de que está sucediendo, pero está sucediendo. Y esa sinfonía está ahí tocando en todo el ritmo. A mí me encanta una parte de ese principio que dice que el todo tiene contados las hebras de tu cabello. Todo. Sí. Es hermoso, o sea, es como no hay forma de que nada de lo que ocurra no esté pasando por un por qué Ujú, o por un para qué. O sea, no hay forma. ujú, Y el hecho de que Dios sabe exactamente cuántas hebras de cabello tengo, a mí me hace sentir una tranquilidad ujú. inmensa. O sea, es como, ¿por qué me preocupo? Sí, yo siento que eso es como esas ayudas con el amor propio, ¿no? Con la imagen, el autoestima, como son esos recordatorios de que yo soy exactamente como tengo que estar y me veo como me tengo que ver porque así me tengo que ver porque así exactamente me necesitaba papá Dios que me viese. Entonces la mente va a querer tener todo su viaje de querer, no sé, dismorfia corporal o autoestima baja, lo que sea, no, pero esto te lo aniquila. Es que los genes de que consisten quién eres tú, el momento que te estaba gestando,
se estaban ubicando exactamente como se tenían que ubicar para que tengas la nariz que tienes, el pelo que tienes, o sea, todo, nada es al azar. Y para que tú existas, necesita, o sea, es como que 1 en 700 trillones. El número es tan masivo que es como que tantas estrellas hay en el universo. Porque entonces tenía que conocerse tu mamá con tu papá. Y después para eso tenía que conocerse tu abuela con tu abuelo. Y exactamente como se conocieron. Porque ¿qué tal si tu abuelo hubiese salido tarde ese día? ¿Mm? ¿Qué tal si un ancestro cavernícola hubiese cruzado 2 días tarde? No existieses tú. No. Todo es parte de un diseño divino, toda causa tiene su efecto, entonces te da la posibilidad de convertirte en la causa y no ser solamente el efecto. Uf, sí. Esa parte es en la que, ok, como el maestro y los grandes alquimistas Ujú, emocionales y cómo los grandes maestros operan esta ley, ujú. es convertirse ellos Ese es el punto. en la causa. El punto de la existencia humana es que la persona nazca, se exprese y llegue a un punto de entender, ah, espérate, yo no soy el efecto, yo soy la causa, y empieza a Ujú. vivir su vida desde ser la causa. Ese es el punto de la existencia humana. Ya, esa es la respuesta. Ya podemos apagar el podcast. ¿Me entiendes? Como que ya, ese es el punto. ¿Por qué? Porque en ese transitar, la conciencia tiene que pasar por pruebas que hacen que se realice en este personaje digno de convertirse en la causa. Es el viaje del héroe. Ujú. Y sí, en Kabbalah los principios cabalísticos se rigen en esto, en que uno tiene que convertirse en la causa. Uno no es solamente el efecto. Dice, tú puedes vivir tu vida siendo el efecto si te da la gana. Mucha gente decide vivir en victimismo toda su vida y así les funciona porque así los mantienen cómodos en su realidad. Pero si de verdad vinimos aquí a expandirnos y a evolucionar y crecer, hay que, hay que permitirse. Yo creo que muchas personas vivimos muy metidas justamente en ser siempre la causa de muchísimos efectos y vivimos una vida dormida, vivimos una vida En automático. donde en automático, donde no somos capaces de crear algo diferente, sino que siempre vivimos siendo el resultado. Ujú. Y el darle la vuelta a esta ley es, ok, yo no soy el resultado. ¿Qué voy a crear? ¿Qué voy a crear desde aquí? ¿Qué voy a hacer? Y puede ser un gesto. ¿Entiendes? No tiene que ser algo gigante. Ah, voy a crear una empresa, me voy a convertir en un emprendedor. No. O sea, ¿cómo me voy a presentar? ¿Cómo le voy a hablar a mi madre hoy? ¿Cómo me voy a expresar? ¿No? Es como yo tener completo dominio. ¿Por qué no me salió tan amoroso ese comentario hacia mi mamá? Te permite la autorreflexión. ¿Cómo puedo yo ser la causa? Como que no voy a reaccionar así porque sí. Mi mamá se merece mi respeto, déjame le lo mejor. O sea, como que es un ejercicio de responsabilidad radical con uno mismo. Wow. Porque entonces ya tú entiendes que si tú actúas mal, en realidad ese efecto, como un efecto mariposa, en algún momento te va a llegar y vas a ver el cambio de tus decisiones y no te va a gustar. Y es un actuar que viene desde la inconsciencia. Es un actuar que viene de patrones. Un cortocircuito con las leyes naturales. Son actuares que simplemente son actos repetitivos de mi inconsciencia. Y cuando soy consciente es cuando puedo ser la causa. Chan, chan, chan. Sí, la ley de causa y efecto. Hermoso. No existen las coincidencias. Ah, bueno, de ahí bajamos al chakra del sacro, el chakra de la polaridad, Uf. más y menos, femenino y masculino. Palabras que en el 2025 están tan polarizadas y tan transgiversidas que el Kybalión me parece un texto clave en cómo poder neutralizar estos conceptos que van más allá de la raza humana y de la biología. En un mundo donde nos estamos dejando llevar mucho por identidades y demás, cosas que deben ser
transitantes porque nada es permanente, como ya lo hemos hablado. El principio de la polaridad es lo que genera el movimiento. Es lo que genera que se pase de un sitio a otro, de un sitio a otro, que la electricidad se mueva de un punto. Entonces, tanto el más como el menos es necesario en la dinámica de un imán o de una pila, de una batería. Es lo que genera movimiento. Entonces, ¿cómo entendiste tú el principio de la polaridad? A mí me ayudó mucho a entenderlo con el ejemplo del frío y del calor. Mm, O, bueno, él anota varios, pero el ejemplo del frío y el calor y es, el frío y el calor es lo mismo, ujú, es lo mismo, ujú. solamente que en polos distintos. Exactamente. El frío es, si te das cuenta, no es absoluto. El frío es ausencia de De calor movimiento. o ausencia, sí, del otro polo opuesto, del otro grado. Ujú, Y el calor es, pues también una ausencia de frío, pero en realidad son totalmente complementarios y en los polos se encuentran. ujú, Los grandes extremos se ujú, vuelven a encontrar, ujú. donde no hay una línea exacta donde aquí empezó el frío y aquí empezó el calor. Tú no has agarrado un hielo lo suficiente como para sentir que te está quemando. Ujú, tal cual. Algo tan básico. Qué mejor ejemplo que ese. Mm, Y todo es polar y todo, siempre van a existir cosas que si bien tienen que ser del mismo grado eh, o de la misma naturaleza, ujú. siempre vas a encontrar su polo, Siempre va a eh, existir el polo opuesto. polo opuesto, o sea, ese polo positivo y ese polo negativo. Y hay una escala. Ujú, Entonces, ese para mí me ayudó a entenderlo, como que, ok, la polaridad es simplemente estar en un polo o en el otro. Y hay ujú, veces que nos polarizamos tanto hacia un polo ujú, que, que, que es como si negáramos toda la escala y todos los matices que existen dentro de esa ujú. escala de grados. Así es. Nos quedamos polarizados. Nos Exacto. quedamos en las esquinas y no estamos viendo el otro lado sin darnos cuenta que el otro lado tiene que ver con lo mismo, solo que de otra forma. O sea, yo he tenido conversaciones con personas en donde yo les digo, o sea, estamos hablando de lo mismo. Si me permites que yo te vea cómo nos juntamos en la mitad, porque estamos hablando de lo mismo, es muy bonito verlo. Pero lo importante de entender el principio de la polaridad es que ese movimiento es caótico. O sea, esa no es la experiencia final como tal. La Ujú. polaridad es necesaria para entender la experiencia, para educarnos, o sea, para tener información, pero la maestría está en el centro, en la neutralidad. Está, es como esos los metros que se utilizan para medir el ritmo. Si te vas de un lado para otro, así como que cada polaridad estás como que como un parabrisa yendo drásticamente de un sitio a otro o viviendo las polaridades, pero si logras mantenerte neutro, entre menos ese movimiento, más control tienes de tu mundo como tal. ¿Hasta qué me refiero? Si de pronto vamos a verlo desde el punto emocional, o sea, hay una circunstancia que te polariza, que te siente de una forma u otra, busca la manera de encontrar el centro. Eso no es lo que te enseña la meditación. ¿Cómo buscar el centro? Ah, sí ves, cómo va a ser un principio de la realidad. Eso también nos lo habla el Kabbalah, que tenemos las dos polaridades, tenemos lo que es misericordia y amor incondicional y tenemos la fortaleza y los límites. Y cada quien vive en esas dos polaridades, pero la verdadera maestría está cuando te restringes a actuar de una manera u otra, sino que puedes estar en tu soberanía, en la neutralidad y poder estar, no ser el efecto de tus emociones, sino ser la causa de de tu reacción. Sí, yo justamente terminé de leer este principio y por alguna situación en mi vida, recientemente estuve bastante enojada. Estuve bastante enojada y estaba en un estado emocional muy denso, no era solamente enojo, eran muchas cosas. La luna loca. Y cuando
me acordé de este principio, paré un momento, un segundo y me pregunté, ¿en qué polaridad estoy? Ya, ya estoy, ya entiendo. ¿Y qué me decía? Justamente, o sea, lo mismo que acabas de decir. ¿Cómo puedo cambiar mi estado de ánimo? ¿Cómo puedo cambiar esta emoción? ¿Cómo puedo dominar esto que siento en este momento? Esta ansiedad que tengo, neutralizándome. Las mentes son capaces de eso. Las mentes son capaces de cosas que ustedes no se imaginan. Es posible salir de una polaridad solo con tu mente, solo con la atención de tu mente, con el foco. Y ahí fue donde entendí, ya entiendo este principio y ya entiendo cómo puedo hacer maestría en este principio. Porque si de algo nosotros somos dueños, aunque no creamos, es de nuestras emociones. Solo que el permiso hoy día lo tiene el ego. Le hemos dado ese control. Pero si hoy podríamos tener ese control emocional de neutralizarlo todo, viviríamos una vida deliciosa. Es que una persona que tiene conocimiento de cómo funcionan las emociones y su mundo emocional es como paz, se siente como paz andar con eso. Y sí, la polaridad, o sea, si podemos ver los principios masculino y femenino que significan. El masculino significa acción, movimiento hacia adelante, y el femenino representa ese vacío, el caos. O sea, el masculino es la estructura y la femenina es el caos. Se necesitan ambos para poder tener todo. Es como el concepto del río. La energía femenina es el agua la energía masculina es los límites de ese río, lo que permite que no se desborde el río. Entonces, ¿cómo se logra esa armonía? Neutro, en el centro, el tercer pilar en el centro. ¿Cómo logro que ni uno ni el otro me jale? ¿Cómo logro conseguir información de ambos lados para yo poder estar en mi centro? O sea, yo soy una persona que me entrego a las experiencias de la vida y he vivido polaridades. O sea, viví muchísimo tiempo de mi vida viviendo de una forma y después, de un momento a otro, me cambié de polaridad. Y la gente dice, ¿what, qué? Y ha sucedido en más de una forma, en más de una ocasión. O sea, la última ha sido que después de casi 10 años siendo vegana, fui vegana así estricta durante 6 7 años. Después fui un poco más vegetariana, donde incorporé los quesos y los lácteos, pero todavía mi dieta era muy vegetal, muy fruta, o sea, cero carne, cero pollo, cero nada. Y este año el cuerpo me lo dijo, necesitamos anclar, necesito densidad, no más, no más, no más fruta, no más vegetales, nada. Como que necesito grasa y necesito proteína. Yo, ok. Entonces me cambié literal a la otra polaridad sin hacerme un cuento, porque entonces tenía que aferrarme a una identidad o porque, ay, pero yo creo en esto, yo sigo creyendo ferventemente de que hay que tener más conciencia en cómo conseguimos nuestra comida, hay que tener reverencia cuando tenemos la oportunidad de comer, hay que ser consciente con cómo uno come, ¿sí? Y tengo de preferencia moral, me encantan las frutas y yo sería feliz comiendo mangos todo el día, yo no tengo ningún problema. Pero mi cuerpo sí me está pidiendo lo otro y no me iba a privar de dármelo porque mi mente se había creado una historia alrededor de esa identidad. Y en esa otra polaridad he logrado entender, ok, mi cuerpo necesita nutrición y mi cuerpo me está hablando. O sea, ahí es donde está viniendo también esa sabiduría de conectarme con mi cuerpo de una forma que era más profunda todavía. Son totalmente necesarias las polaridades en cierto punto. Lo importante es saber neutralizarlas. Hay algo que a mí me encantó de ese principio y no sé, para mí fue como mind blowing. Y era, él explicaba que el placer y el dolor son dos polos opuestos De lo mismo. de lo mismo, Incluso en el exactamente lo cerebro. mismo. Y puso un ejemplo de, vean la polaridad de esta forma. Imagínense una persona
y bueno, no lo ponía tan así, pero yo se lo estoy poniendo así para que, para que lo entiendan un poquito más. La capacidad que esa persona tiene para sentir placer está directamente relacionada a la capacidad que esa persona tiene para sentir dolor. Entonces, pueden haber personas que sean muy fáciles a disfrutar, que lo sientan todo muy fuerte y que tengan esa facilidad de sentir una alegría inmensa, pero asimismo tienen la inmensa capacidad de sentir mucho dolor. Y pasa también al revés. Ujú. Las personas que son capaces de sentir muy poco dolor, al mismo tiempo son muy incapaces de sentir placer. Ujú. Y es como, ok, wow, No, no puedes tener una sin la otra. exactamente. No puedes tener No una puedes sin la tener, otra. o sea, el concepto, por ejemplo, del duelo lo representa. ¿Qué es el duelo sino la representación de todo el amor que sentiste por aquella persona, mascota, lugar, casa, lo que sea? O sea, el duelo representa la cantidad de amor que sentiste por aquello que estás dejando ir. Es el mismo amor, solo que Ujú. él tiene diferentes niveles. Tienes el nivel donde sientes la elación de lo hermoso que es, pero después también viene de la mano con un dolor horrible cuando ya no está en tu vida. Y es todo parte de, o sea, no puedes tener el uno sin el otro. Es como el parto, ¿no? El momento más espectacular, pero sí, con el dolor más profundo. Todo viene de la mano. Todo es parte de. Hay que entender las polaridades y eso es algo que yo siento que nuestra sociedad moderna también está como patas para arriba con este concepto, como que piensan todo lo contrario, o que de la vida funciona todo lo contrario, de que estar yo en mi polaridad es lo correcto y yo quedarme aquí en este lado de la polaridad es lo que tengo que hacer, cuando el punto es abarcarlo todo. ¿Cómo puedo yo conciliarme con esa polaridad que yo entiendo que no tiene nada que ver conmigo? Mm, Y ese es el trabajo interno que me corresponde a mí como persona. mm. Hermoso. Bueno, vamos con el último principio. El principio del género, y no tiene nada que ver nuevamente con el género, como ya se nos detona, sino con la generación, con la creación. Uf, yo ese todavía me cuesta un poquito Chakra de entenderlo. la raíz. Así que cuéntame tú qué interpretas o cómo lo Que entiendes tú. todo está en constante creación. O sea, todo está en constante evolución, crecimiento. O sea, no existe como regresando al concepto de que no existe algo que esté congelado en el tiempo. Nosotros siempre vamos a estar en un estado de creación constante. La conciencia en sí, está completamente anclado en un ritmo de constante evolución y crecimiento. Por eso es que cuando nos sentimos más alegres, nos sentimos creativos, porque estamos más anclados y coherentes con esa energía vital del universo que lo que es pura creación. Pero para que esa manifestación o esa creación se manifieste, debe existir, entiendo que un género masculino y un género femenino, no sé si es en género decirlo, pero sí, sí debe existir esas dos Las dos energías, polaridades que hablábamos hace poquito. La porque polari- mientras una es la chispa, la otra es Ujú, quien ujú. desde ese Es el espacio lo crea. balance de las dos energías, lo que genera la creación. Ujú, Por eso es que es necesario ujú, tener ambas energías. Y ya sea como eso se exprese, todos tenemos masculino y femenino. O sea, cada ujú. individuo, ya sea que naciste hombre o mujer o como sea que te reconozcas, todos tenemos masculino y femenino y debemos tenerlos neutralizados para que para que nuestra expresión pueda ser coherente. Porque, ¿qué es la energía masculina? Es la energía de la acción, de la estructura. Ujú, ¿Qué es la energía femenina? Es la del caos y es la de la gestación. Es quieta, es receptora, la otra es dadora. ujú. Entonces, ¿cómo yo estar en balance si estoy demasiado en recepción, si estoy demasiado en dar?
diferentes aspectos de la vida requieren diferentes aspectos, cómo puedo anclarlos y para que ser una persona coherente en todo momento. Y estar en ese anclaje, pues lo único que te hace es estar en un constante proceso de creación. Porque tú crees que es tan necesario ambas energías. Que aparte de equilibrio, que ese equilibrio que, ¿cómo se siente? Es algo intrínseco de la realidad. Es como no puedes tener el océano sin un subsuelo, Ujú, si no sería agua flotando en el espacio. ujú, O sea, necesitas la estructura y necesitas el líquido que va en la estructura. Esta realidad, o sea, la historia de la creación según el Kabbalah, ujú, es que está la luz, ujú, Dios, y está la vasija, ok, el alma. Entonces, es el concepto visual de que la luz quiere llenar la vasija de su luz. Y esta realidad es simplemente eso, pero en versiones muy complicadas y complejas y con 8.000 millones de personas experimentándolo al mismo tiempo. Pero es el concepto de que uno da y el otro recibe. ujú. Es eso, es energía. Entonces, ¿cómo vas tú a gestar sin un recipiente para gestar? Ujú. ¿Qué vas a gestar si no te lo dan? O sea, es parte intrínseca de cómo esta realidad está funcionando. Que en esta realidad se ve reflejado con la biología de una forma específica, Mm. sí, pero son conceptos que son cósmicos. Es energía. Y no sucede en el uno sin el otro. No existe. No existen. No, si tienes solamente energía positiva, tienes un cortocircuito. Si tienes solamente energía negativa, tienes un cortocircuito. Tiene que haber un balance de las dos energías. Sencillo, ¿no? Suena, Sencillo. Suena suena sencillo. sencillo, Suena sencillo. pero de eso se basa. O sea, esos son los los 7 puntos de los cuales te puedes anclar de cualquier mambo que esté sucediendo en tu vida. Puede ser revisado con cualquiera de estos 7 lentes y vas a encontrar respuestas para poder tener claridad con cómo ser una mejor persona y cómo tomar decisiones y cómo ser responsable con tu vida, etcétera, etcétera. Es solamente que tienes que pasar por el proceso de leerlo, que es muy activador. Y como hablamos, o sea, es realmente en el momento en que estés listo para leerlo, en el momento en que en que tus oídos estén abiertos y receptivos a escuchar y a comprender. Porque puede que muchas de estas cosas a muchas personas no les haga sentido. Ujú. Y no tiene por qué hacerle sentido. El alma se acuerda. Pero hay otras que algo les resuena y que algo despiertan. Ujú. Y esas son las que están listas para escuchar. Es la semillita. Solamente hay que plantar la semillita. El Sí. universo se encarga de lo demás. Bueno, me ha encantado hacer este repaso del Kibalión contigo. Me hiciste acordar de cosas que no sabía que estaban ahí, que me habían hecho tanto, tanto wow efecto dentro de mí. Antes de acabar, quisiera que nos contaras un poquito, porque hablaste mucho del diseño humano, de la cábala, de la cabala, em, y no quisiera que quedara eso ahí, en el aire, Ok. y que nos cuentes un poquito qué es, de qué hablabas. De la Kabbalah y del diseño humano. Bueno, Así es. la Kabbalah es un estudio de misticismo que tiene más de 4.000 años siendo estudiado, custodiado principalmente por los judíos, pero eh, en la Edad Media se estudió mucho a través del cristianismo y del islam también. O sea, hay cabalistas cristianos y cabalistas musulmanes. Entonces, eso es para decir de que la Kabbalah termina siendo información que es neutral en su naturaleza y que es básicamente física cuántica con el lenguaje de hace 4.000 años. Es la tecnología del alma, hace Wow. cómo entender el por qué existe esta realidad, por qué existe todo y para qué existo yo, cuál es mi propósito, o sea, te da todas esas respuestas el estudiar el Kabbalah.
Pero es un estudio, o sea, es un estudio, es como para mí, es como mi ir a la iglesia los domingos, ¿no? Es como, es un estudio profundo que conlleva dedicación, que te demuestra esa dedicación que tienes con estar conectado con el todo. Y para mí ha sido la forma que he podido conectar con el Espíritu Santo más íntimamente. Eh, y por el otro lado, el diseño humano es una herramienta energética, es una herramienta cuántica específicamente, si podemos llegar a hablar en esos términos por acá. Es una herramienta de mecánica cuántica. Ujú, Te hace entender cómo es la mecánica cuántica de tu aura, cómo ujú. es que tu aura vino a funcionar y cómo es que interactúa con este mundo. Uf, Entonces, incorpora el Kabbalah, incorpora la astrología, incorpora el I Ching, incorpora la genética, incorpora los chakras, wow, y también la física cuántica. O sea, es como que uf, es una, qué una bomba. súper herramienta que en términos prácticos, te ayuda a alinearte con tu diseño original, con quien tú viniste a ser. Entonces te permite entender cómo tomar decisiones, cómo transitar por la vida, cómo modificar tu carrera, todo. O sea, te hace entender que tú viniste a funcionar de una forma específica y esa forma ya tú sabías que era. Pero a lo largo de la vida te fuiste condicionando pensando que tenías que ser como fulanita para salir adelante y se te olvidaron esas cosas o las dejaste a un lado. El diseño humano las vuelve a sacar a flote y te dice, ¿sabes todas esas cosas? Que eres tú. Eso es exactamente lo que necesito que te empoderes para que puedas hacer exactamente lo que viniste a hacer. Wow. Tienes que volver a venir y hablamos solo de eso. Solo de diseño humano tenemos muchas conversaciones que podemos tener. Demasiado. Pero Silvana, ha sido un placer para mí yo esta estoy tarde. encantada de que me hayas invitado y tener esta conversación contigo. No, esto, mira que lo bueno se hace esperar. Tenemos rato hablando de esto. A Silvana la encuentran en redes, ¿cómo te encuentran? En Instagram como la magia cotidiana guión bajo. O en TikTok también como la magia cotidiana. Bueno, ahí para que puedan estar muy al día y muy al tanto de todas estas cosas que Silvana habla, que ya aquí les dio un abrebocas que estoy seguro que a más de uno esto llegará por alguna razón a sus vidas. Entonces, bueno, mil gracias a todos, a todos ustedes por estar acá, mil gracias por conectarse en este espacio. Cuéntenme en redes qué les sonó, qué les resonó, de qué les gustaría que habláramos. Si este podcast les gusta, denle seguir. Y bueno, nos vemos en un siguiente episodio.